Dotación. Bienvenidos a la siguiente videoclase. Hoy vamos a ver la dotación aplicada en los proyectos de agua potable en el ámbito rural. Dotación nos indica que es la cantidad de agua que satisface las necesidades diarias de consumo de cada integrante de su vivienda. Ojo, dice necesidades diarias, no indica otras actividades como riego de áreas verdes, chacras u otras actividades como lavado de carros, juegos en carnavales y otros males usos que se le hace al agua potable. Su selección depende del tipo de opción tecnológica para la disposición sanitaria discretas según sea seleccionado, como es el desagüe. Es decir, si el sistema de desagüe funciona con agua, es decir, con arrastre hidráulico, elegiremos una dotación más alta. Si funciona sin arrastre hidráulico, entonces elegiremos una dotación más baja. Aquí vemos para costa 60, sierra 50 y selva 70. Mientras que si tenemos redes de alcantarillado o tenemos VS con arrastre hidráulico, porque ojo, también hay VS sin arrastre hidráulico, elegiremos dotaciones como 90, 80 y 100. ¿La dotación para qué es? Para aseo personal, preparación de alimentos y limpieza del hogar. ¿Para qué no es la dotación? Para riego de chacras, como lo vemos siempre en las zonas rurales. E incluso yo he visto localidades que tienen un sistema de agua potable recién construido y los pobladores pusieron conectado al sistema de agua potable sus sistemas de riego tecnificado. Y vemos sus aspersores funcionando con agua potable. Vemos, por ejemplo, en Lima, y mucho habrán escuchado del Callao, que utilizan los hidrantes públicos para abastecer sus piscinas. Y como no hay ningún control, pues se hace un mal uso del agua potable. Y hay una dotación llamada dotación no doméstica. ¿A qué engloba esto? Engloba a todo lo que es piletas públicas, instituciones educativas. Y vemos aquí, por ejemplo, para instituciones educativas se toma 20 litros por alumno por día cuando tenemos educación primaria e inferior. Y 25 cuando tenemos educación secundaria o superior. Y por supuesto el acostumbrado 50 para lo que es educación en general con residencia. En zonas rurales siempre vamos a encontrar o educación primaria o educación secundaria sin residencia. ¿Por qué? Porque van a sus casas después del colegio. También tenemos una dotación de agua para viviendas con fuentes de agua de origen pluvial. Para esto se asume el mínimo. Y miren que la dotación mínima es 30 litros por habitante por día. Esto, ¿qué prioriza? Preparación de alimentos y agua de bebida. Nada más. E inclusive dice que hay que considerar un área de aseo personal y todos los casos de opción tecnológica de disposición discretas. Es decir, a dónde van nuestras necesidades fisiológicas, debe ser del tipo seco. Todo lo que es dotaciones, como por ejemplo municipalidades, local comunal, losas deportivas, coliseos, postas médicas, comisarías, todo lo demás lo vamos a obtener de la norma IS 010 del Reglamento Nacional de Edificaciones. En la IS 010 vamos a encontrar las instalaciones sanitarias para edificaciones y vamos a encontrar toda la información necesaria. Bien, ahora sí, vamos a la parte
práctica. Bien, ya estamos en nuestra plantillita. Y ojo, el cálculo del consumo no doméstico nosotros tenemos que sustentar muy bien. Por ejemplo, vamos a ir a la zona y como siempre, y ya está en la recomendación, cuando vayamos a dirigir el equipo topográfico, porque el equipo topográfico puede ser muy bueno levantando las características del terreno, pero ellos no son los que van a diseñar el sistema de agua potable, no son los especialistas, no saben por dónde va a ir la tubería principal, no saben cuáles son los detalles que nosotros necesitamos. Por lo tanto, cuando ellos hagan el levantamiento, lo van a hacer a su manera. No que el topógrafo ya ha estado en varios proyectos de agua potable, ya sabe ya. Tampoco, hay que ir y dirigirlos. Yo me he topado con esos casos, donde les estaba comentando, hay canales de riego que no han sido levantados. ¿Y cómo se hace cuando estamos ejecutando en campo? Y necesitamos poner de repente un pasaéreo, de repente para nuestro sistema de alcantarillado, un buzón adicional, o 2 buzones adicionales. ¿De dónde sale todo ello? Es por eso que el especialista que va a diseñar tiene que visitar campo. Aquí vamos a encontrar nosotros el colegio inicial, cuántos alumnos hay, vamos a ir a preguntarle al director, también podemos entrar al sistema Scalien del Minedu y sacar el número de alumnos. Vamos a ver cuántas horas funcionan y cuál es la dotación. Como es inicial, 20 litros y 20 litros. Y finalmente vamos a hacer su cálculo. Aquí todas las fórmulas están abiertas. En el tema de lo que es losas deportivas o campos deportivos, si bien lo que no encontramos en la resolución ministerial lo vamos a encontrar en el Reglamento Nacional de Edificaciones, nosotros vamos a ver aquí que no encontramos específicamente cuánto es la dotación para losas deportivas, pero vamos a encontrar sus similares. Por ejemplo, aquí nos dice, hay cines, teatros y auditorios, 3 litros. Discotecas, casinos, salas, 30 litros por metro cuadrado. Estadios, velódromos, autódromos, plazas de toros similares, circos, hipódromos, parques de atracción y similares, 1 litro por espectador. Por lo tanto, vamos a tomar aquí 1 litro por espectador. ¿Cuántas horas más o menos funcionan cada losa deportiva? Ajá, esto va a depender del criterio de lo que nosotros vayamos a campo y preguntemos, veamos cuánto es el uso de estas losas deportivas. Vamos a poner aquí un ejemplo de 3 horas, ¿no? Al día. ¿Qué más? Si bien podemos tener áreas verdes, pero ingeniero, la dotación no es para áreas verdes. La dotación doméstica no es para áreas verdes. La dotación no doméstica considera, que es una dotación muy excepcional, considera para pequeñas áreas el uso de lo que es el agua potable. Por ejemplo, aquí podemos poner, si tengo plaza de armas, que sería lo principal. ¿Podemos considerarlo o no podemos considerarlo? ¿Va a influir en el caudal que necesitamos? En el caudal no doméstico representa un 10% aproximadamente del caudal doméstico. Es decir, no es mucho. Pero, de todas maneras, tenemos que hacer un buen cálculo y como ingenieros tenemos que hacer un cálculo lo más aproximado a la realidad, ¿no? Podemos considerarlo. Si vamos a dejar una conexión domiciliaria, sí, vamos a ponerlo aquí. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Pues la población o las personas que van a hacer el mantenimiento a la plaza de armas van a ir y le van a poner la manguera, ¿dónde? A la conexión de la municipalidad, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados, horas de consumo, dotación? Esta dotación indica en la IS 010. Iglesias. Aquí vamos a poner tanto las iglesias católicas que en toda la localidad rural hay. También vamos a añadir a las iglesias evangélicas, ¿no? Así que si voy a tener aquí, voy a insertar 1, voy a insertar 2, las iglesias que haya y voy a pasar todo esto, ¿no?
Así que esta línea está abierta totalmente. Y aquí voy a ampliar la suma. Listo. Una iglesia evangélica. Movimiento misionero mundial. Listo. ¿Para cuántas personas? Horas de consumo, cuántas horas funciona, ¿no? Y dotación. Pero ingeniero, no se va a la iglesia a rezar. Perdón, no se va a la iglesia a buscar, a consumir agua, ¿no? Se va a rezar. Pero, ojo, las personas que están en la iglesia, el padre, el personal de lo que es la iglesia católica, en algún momento va a tener que hacer funcionar lo que es los servicios de agua potable, los servicios de el servicio higiénico, y va a consumir agua. Entonces sí, y nosotros tenemos que ver de acuerdo a la magnitud. Si nosotros vemos, por ejemplo, que hay un padre que vive en la localidad, entonces ya no consideraremos solamente como iglesia, sino consideraremos como iglesia residencia. Y para residencia también hay otra dotación, que es por número de habitaciones. Entonces, si nosotros no vamos a campo, no vamos a poder considerar. Y esto en lo que es el ámbito rural, y urbano, hay múltiples conexiones no domésticas y muchos más grandes, ¿no? Entonces, ahí tenemos que saber todo tipo de usos. En el caso de iglesias, por supuesto, también vamos a considerar dotación de 1 litro por espectador, ¿no? Que es un mínimo. Locales comunales lo vamos a considerar como oficinas y la dotación por oficina es 6 litros. Club de madres de la misma manera. Restaurantes también está por el área del comedor. Si yo tengo entré mi plano y vi que un lote es comedor popular, lo mido cuántos metros cuadrados, son 60 metros cuadrados, le corresponde cuánto de dotación. Como son de 41 a 100 metros cuadrados y 60 está entre este rango, entonces le considera 50 por cada metro cuadrado. Por lo tanto voy a multiplicar, ¿no? Entonces ahí ya tendré dividido entre las horas de consumo y ya lo tendré en litros por segundo. Postas médicas de la misma manera. Las postas médicas, si bien podemos tomarlo por el número de consultorios, por el número de camas o número de consultorios, vamos a tomar el más representativo. En postas médicas, en zonas rurales, vemos un número de 2 o 3 consultorios. ¿Cuánto es el dotación por el número de consultorios? Consultorios médicos, 500 litros. Cuando tenemos en el tema de hospitales y clínicas de hospitalización, sí son 600 litros por día por cama, que esto es en zonas urbanas. Clínicas dentales, zonas urbanas, también son 1000 litros, ¿no? Consultorios médicos que generalmente vemos en zonas rurales, vamos a considerar 500 litros. ¿Cuántas horas funciona? Funciona todo el día. Y así vamos viendo si tenemos mataderos públicos por la cantidad de animales que se matan, el grado de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos o aves en general. ¿Cuántas horas funciona? Dotación, y tendremos, y aquí vamos a poner el número. Ojo, no vamos a poner aquí 1 y 2, sino vamos a poner cuánto hay. Hay un matadero de animales porcinos, hay otro matadero con animales bovinos y así sucesivamente, ¿no? Esa es la idea. Como no hay nada para no mover mi plantillita, voy a poner acá. Perfecto. Y finalmente vamos a tener un cuadro resumen. Cuántas conexiones estatales, cuántas conexiones sociales. Y el resumen del consumo doméstico. Densidad, número de viviendas. ¿Cuál es el caudal de consumo doméstico? ¿No? Este es un resumen de la población actual. Ahora ya podemos nosotros proyectar la población y por supuesto calcular nuestros caudales de diseño. Pero antes vamos a ver los criterios importantes. Así que regresamos a nuestra presentación. Bien, ya estamos listos para pasar a la siguiente videoclase. Si te gustó, por supuesto, compártelo
con todos tus amigos, invítalos a la plataforma, descárgate el material gratuito que tienes a continuación y si deseas las plantillas y la certificación, puedes también adquirirlo. Vas a poder ver ahí cómo poder adquirirlo y cualquier consulta te vamos a dejar nuestro número de WhatsApp de consultoría gratuita. Nos vemos en la siguiente clase.